relativamente a tiempo. Vamos a comenzar entonces esta reunión, este coloquio virtual de la Fundación Pazoscanqui, que está siendo transmitido por Zoom para todos los amigos que se han inscrito en una cantidad muy importante. Hemos ido avanzando. Este es el cuarto coloquio de la Fundación y en cada uno de ellos hemos tenido una participación mayor de las personas interesadas en los diferentes temas que estamos tocando. Hemos cerrado un ciclo de 3 coloquios para analizar los efectos económicos y psicosociales de la pandemia en Bolivia. Y este ciclo ha sido traducido a una memoria escrita, ya que nos fue muy bien, los coloquios fueron muy importantes, interesantes, así que decidimos convertirlos en un documento que está en la página web y en la página Facebook de la Fundación Vicente Pazoscanqui. Es una publicación digital gratuita. Y ahora iniciamos con este cuarto un nuevo ciclo que también esperamos traducirlo en otra memoria más adelante. Los invito entonces a todos los interesados en lo que hicimos desde el comienzo de la crisis a buscar este documento, repito, en nuestras páginas de internet. Ahora vamos a tocar otro tema y salirnos un poco de esta preocupación que sin embargo siempre está por detrás, por supuesto, y de la que seguramente vamos a terminar hablando también. Voy a saludar a la audiencia de Radio Melodía, aquí en La Paz, que está conectándose a esta transmisión, que también está en Facebook Live. Así que hay muchos canales para que ustedes, amigos, nos sigan y puedan participar de esta reunión acerca de la reforma electoral posible, que tendrá como principal expositor a Carlos Bert y que será comentada por Samuel Doria Medina. Además, en Cochabamba estamos en vivo en Radio Tuti 89.1, estamos en Valle Alto Televisión, Canal 14, en Radio Diana, en Radio Onda Verde, en Radio Esteban Arce. Y seremos reproducidos en el próximo domingo en diferido por Radio Esperanza de Aiquile y por Radio 100.3, Canal 12, y finalmente por Radio Quechua Social Productiva FM. O sea que esperamos llegar a muchas personas, todas ellas interesadas en la actualidad boliviana, en la política, en la mejora del país, a través de todos los medios por los que es posible hacerlo y con los que contamos. Les agradezco mucho por estar aquí. Ya hay muchos participantes conectados. Como les digo, es la audiencia más importante que hemos tenido hasta ahora y esperamos seguir así, increciendo. Le agradezco mucho a Carlos Bert, que es muy conocido por todos nosotros. Es un analista político, un hombre que conoce muy por dentro la vida política boliviana. Además es profesor y especialista sobre todo en temas electorales. Ha hecho muchos trabajos al respecto, ¿no? Entonces él le hemos pedido que sea el encargado de una exposición de 30 minutos acerca de una cuestión que empezó a sonar, digamos, un poco por debajo de las noticias acerca de la pandemia y de la cuarentena y todo esto, que era la precipitación de las elecciones a raíz del debate político y de los intereses de determinados partidos, y también el hecho de que, a pesar de que se estaba hablando de elecciones,
pero estas estaban bastante lejos en el horizonte, ¿no es cierto? Era imposible sacar a la luz pública una encuesta que había hecho una empresa de encuestas en nuestro país, porque todavía estaban en vigencia las reglas electorales, estas tan restrictivas que se impusieron durante el anterior gobierno, con propósitos de manipulación o de, por lo menos, de sesgo, de impresión de un sesgo en los procesos electorales, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar, creo que varios sectores de la clase política se empezaron a preguntar si estas reglas debían mantenerse, ya que ahora ya no estábamos, digamos, encarando unas elecciones de inmediato por las circunstancias. Y este tema también ha surgido entonces en otros debates. He visto que unos días atrás se ha realizado también un debate, más que un coloquio como el nuestro, un debate directo entre diferentes fuerzas políticas respecto a esta cuestión. Por supuesto, no se trata ahora de tocar una reforma electoral en forma, digamos, completa, total, ni nada por el estilo, porque sabemos que eso es muy interesante como un ejercicio teórico, pero no tiene un sentido práctico, dadas las limitaciones en las que nos encontramos por diversos motivos, ¿no es cierto? La composición del Parlamento, la necesidad de hacer rápidamente dentro de las posibilidades de salud las elecciones, etcétera, etcétera. Pero queríamos preguntarnos si no eran posibles algunos cambios que hicieran que las próximas elecciones fueran más libres que las que hemos tenido anteriormente, ¿no? Que fueran más democráticas, que permitieran, por ejemplo, algo de lo que siempre yo personalmente me he quejado, una mayor confrontación de parte de los candidatos y de sus programas, dado que, por ejemplo, hay una regla electoral que ahora prohíbe hablar a un candidato de otro candidato, lo cual parece ser antinómico con cualquier idea que tengamos de democracia, ¿no? Hasta la más básica. Que un candidato no pueda hablar en televisión, me refiero, o en medios de comunicación, acerca de otro candidato, parece muy extraño en un proceso en el que justamente se trata de confrontar ideas y posiciones. Bien, entonces para eso lo hemos invitado a Carlos Bert, que ya lo he presentado, es idóneo para este encargo. Y luego hará un comentario Samuel Doria Medina desde su eh, múltiple experiencia como participante de procesos electorales y también como, digamos, un hombre inquieto con respecto a la posibilidad de hacer reformas en el país que, eh, digamos, que den un margen o digamos, un corte respecto a lo que hemos vivido anteriormente y permitan entonces la construcción de una realidad distinta, positivamente distinta, es decir, mejor. Entonces, después hablará Samuel. Te cedo la palabra, Charlie, por favor. Adelante. Gracias, Fernando. Un agradecimiento sincero a la Fundación por darme este privilegio, ¿no? Permitirme tocar un tema tan delicado en este momento. Agradecerle a Samuel como principal figura tanto de la Fundación, pero además por hacer el comentario a esta exposición que inmediatamente avanzaré. Son solo 30 minutos, así que solo un saludo cordial a todas las amigas y amigos que nos están acompañando. Y para facilitar la comprensión de esto, he preferido preparar un PowerPoint que nos va a ayudar a avanzar y utilizar apenas esos 30 minutos. Unos segundos para introducir el PowerPoint. Ahí tienen. Bien.
No me contesta, no me responde. Un segundito, por favor, algo pasa. Aquí quizás. Ahora sí. Bien. A ver, hagamos una breve introducción. La situación en el país está caracterizada por al menos estos 4 elementos que a manera de contexto simplemente los introduzco. La pandemia, que está articulada y cada vez va a estar más con la recesión económica y ambas en fase de desarrollo. La pandemia está tomando niveles preocupantes, sobre todo en Santa Cruz y en el Beni. Una crisis política en curso y día que pasa aparecen señales y signos de agravamiento de esta crisis política. La ALP, la Asamblea Legislativa Plurinacional, con una composición que no refleja ya la correlación social y política de fuerzas del país. Por lo tanto, las decisiones que adopta, etcétera, generan otro tipo de irritaciones y corrientes en el seno de la sociedad. Y en ese marco, la promulgación de la ley 1297, que es la que fijó como fecha tope para las elecciones el 3 de agosto, abriendo así un escenario de conmoción prácticamente. Me imagino sobre todo en Santa Cruz y en el Beni, ¿no? Con el nivel que han tomado las estadísticas de la pandemia en estos departamentos, pero no solo en ellos, también en La Paz, en fin. Las reacciones a pensar si quieren hacer una elección hasta el 3 de agosto son preocupantes. La Fundación entonces, en este contexto, me encomendó identificar algunas reformas electorales orientadas a preservar el sistema democrático y garantizar un torneo electoral pluralista y participativo, eludiendo la camisa de fuerza que implica la Asamblea Legislativa Plurinacional. A esta encomienda, en las últimas 2 semanas, se añadieron estos elementos que señalo a continuación. Como todos estamos escuchando, presenciando, se ha abierto un debate sobre la distribución territorial de los escaños de diputados. Distribución entre el voto urbano y rural, por un lado, y entre los departamentos, por otro. Bien, con esa introducción, entonces, el contenido de la exposición va a tener 3 partes. Primero, no puedo dejar de referirme, porque eso es lo que está muy fuerte resonando en las redes, el tema de la relación entre el voto urbano y el voto rural y los escaños de la Cámara de Diputados. Y le he denominado a esto mito y realidad de esta temática. Una segunda parte, muy vinculada a la primera, la distribución de escaños entre departamentos y una perspectiva hacia adelante, aunque en un futuro inmediato. Y finalmente, después, algunas reformas posibles, que es el título de la exposición. Bien. Voto urbano versus voto rural, como se está mostrando en las redes, incluso en algunas columnas periodísticas. Quienes sostienen que esto es así, vienen articulando el siguiente razonamiento. Nos dicen, primero, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la población urbana, entre comillas, llega al 67% de la población total.
Por lo tanto, la rural representa solo el 33%. Segundo, no obstante de ello, dicen, la población urbana elige menos del 40% de los escaños de diputados. De manera que, tercero, no tiene vigencia en Bolivia el principio tan caro, tan fundamental para la democracia representativa de un ciudadano, un voto. Cuarto, ellos dicen este hecho de que se ha eliminado el principio y de que un tercio de la población elige más del 50% de los curules de diputados, se debería al diseño discriminador e ilegal de las circunscripciones uninominales realizado por el MAS para controlar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto, cierran el razonamiento, debe modificarse la geografía electoral actual, para lo que se necesita eliminar la Ley 421 de 2013 y algunos artículos de la Ley del Régimen Electoral. Una breve explicación. La Ley 421 es la última que ha distribuido los escaños entre departamentos y, una vez realizado esto, ha fijado el número de circunscripciones uninominales y, consecuentemente, las plurinominales. Ley actualmente en vigencia. Contra esta ley y contra los artículos 57, 58 y 60 de la Ley del Régimen Electoral, se han presentado al menos hasta ahora 2 acciones de inconstitucionalidad que están corriendo trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y este es otro elemento que hace a la crisis política que estamos confrontando. Bien. Para comprobar si ese razonamiento es correcto, deberemos analizar las estadísticas. Este no es un tema jurídico, no es un problema jurídico. Las leyes se cambian cuando es necesario. Lo que debemos revisar es la base demográfica y la base electoral de las circunscripciones uninominales, donde ellos sostienen se encuentra el resorte de esta inequitativa distribución que hemos mencionado. Les voy a presentar a continuación, no sé si de todos los departamentos para ahorrar tiempo, pero de los principales. Miren, tienen ustedes en pantalla, en la mano izquierda, los municipios, las circunscripciones y los municipios que las integran, con amarillo de la capital de cada departamento y en la derecha las circunscripciones de las provincias. En cada circunscripción aparece población y padrón. La población y el padrón son los últimos, de 2019. Naturalmente, la población de 2019 es la proyección del INE, en base al censo de 2012. Bien, para hacerlo breve, como todos sabemos, en la ciudad de La Paz hay 4 circunscripciones uninominales, de la 6 a la 9. En el Alto hay otras 4, de la 10 a la 13. Y en las provincias existen 6 circunscripciones uninominales. Por lo tanto, 8 urbanas y 6 rurales. Por el momento, pongámosles comillas que vamos a aclarar esto más adelante. Sabemos que en población, la ciudad de La Paz a 2019, el municipio de La Paz, que no es solo la ciudad, el municipio de La Paz tiene 809,000, aquí voy a simplificar para ganar tiempo, 809,000 habitantes. El Alto a 2019 tendría 933,000.
Tienen ahí el padrón de cada una de las circunscripciones y vemos ahora las provinciales. La circunscripción 14, si después desean, podemos entrar a otro archivo y vemos qué municipios integran cada circunscripción. La circunscripción 14 tiene 162,000 habitantes con un padrón de 78 y así sucesivamente. Como no tenemos la población por el momento, no tenemos la población de las circunscripciones urbanas, como sí en el caso de las provinciales, vamos a utilizar un promedio que está a la mano derecha. Dice, promedio de las circunscripciones urbanas de La Paz, como habitantes, 202,000. Y promedio de las circunscripciones del Alto, 233,000. Comparamos esta población con las poblaciones de las circunscripciones urbanas, rurales. Y las diferencias, como pueden ustedes comprobar, es mínima en algunos casos e incluso la circunscripción 19 de las provincias tiene 210,000 habitantes, más que el promedio de las provincias de la ciudad de La Paz y un poco menos que el promedio de las del Alto. Aquí podemos encontrar, vamos a enfrentarnos con un otro dato llamativo. Fíjense, las circunscripciones, tanto de La Paz como del Alto, nos muestran una participación de la población en el padrón elevadísima que aparece en la casilla, en la última celda de la derecha inferior. El 77.4% de la población de La Paz y del Alto figuran en el padrón electoral. Mientras que en las provincias la participación es bajísima, como pueden ver. El promedio de las 6 es 47.5, pero hay una como la 15 que solo el 42% de la población de los municipios de esta circunscripción están además en el padrón, en el padrón electoral, lo que nos plantea ahí interrogantes, ¿no? Son muchas más las personas menores de 18 años o no se inscriben. ¿Qué es lo que sucede? No tenemos todavía elementos que nos permitan esclarecer esto, pero el dato es altamente llamativo y como verán, se va a repetir en todos los departamentos. Un último comentario, me detengo un poco en La Paz por su centralidad, haremos lo mismo con Santa Cruz y Cochabamba y luego pasamos los otros departamentos con más agilidad. Fíjense que hay una diferencia de población, ¿no? Si sumamos la población de La Paz y el Alto es 1.740.000 personas y si sumamos la población de las 6 circunscripciones provinciales o rurales, apenas 1.161.000. La diferencia son 581.000 personas, pero nótese que entre las dos urbes hay 8 circunscripciones, mientras que en las provincias hay solo 6. Por lo tanto, los datos de La Paz no parecen mostrarnos que el razonamiento de quienes sostienen este desequilibrio entre el tercio de la población rural y los 2 tercios de la población urbana, pero captando de manera desigual los curules, esta información no nos confirma esto. Veamos Santa Cruz. Miren, lo mismo. Ya están familiarizados con los cuadros, podemos ser más ágiles. En Santa Cruz tenemos en la ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, la capital, tenemos 3, 6, 8 circunscripciones, con 1.700.000 habitantes. Mientras que en las provincias solo existen
6 circunscripciones y fíjense, con 1.500.000 personas. La diferencia entre estos dos totales es solo 200.000 personas, pero la diferencia en circunscripciones son pues bastantes más, ¿no? Son 2 circunscripciones también. Tenemos también el ejercicio del promedio de las circunscripciones capitalinas en población, 213.000 personas, que comparamos con la población de las rurales, y comenzamos a descubrir que las circunscripciones rurales, entre comillas, del departamento de Santa Cruz tienen más población que las circunscripciones de la capital. Tampoco Santa Cruz nos da elementos de juicio para sostener el razonamiento que estamos analizando. Fíjense en la baja participación también de la población en el padrón. En la capital llega a 65.5, mientras que en las circunscripciones provinciales el promedio 48%. Aquí estamos frente a un problema que seguramente en otro momento debemos analizar y esclarecer. Veamos Cochabamba, miren. 3 circunscripciones en la ciudad capital, con 700.000 habitantes. 6 circunscripciones en las provincias, y aquí definitivamente el razonamiento de quienes lanzaron aquella idea no tiene ningún sustento. El municipio de Cochabamba, de la capital, tiene solo 713.000 habitantes, mientras que las 6 circunscripciones rurales suman 1.280.000 habitantes. No se ve por ningún lado que 1/3 de la población rural esté captando más del 50% de los cúmulos. También aquí, aunque no con la intensidad de Santa Cruz y La Paz, la participación de la población en el padrón es un tanto más baja que en la capital. Bien, y así podemos revisar Potosí, Tarija. A ver, veamos Potosí más y nos vamos a un cuadro centralizador. ¿Qué sucede en Potosí? Algo semejante a lo de Cochabamba. En la ciudad hay 2 circunscripciones, la 33 y la 34 en la ciudad capital, pero fíjense que en la 34 han añadido población de municipios llamados, entre comillas, rurales. La 34, una parte es la ciudad de Potosí, y además están los municipios de Tinguipaya, Yocalla y Urmil. Mientras que en las provincias ustedes encuentran 5 circunscripciones con un total de 633.000 pobladores, mientras que en la capital solo hay 216.000 personas. Nada hasta ahora nos autoriza a sostener aquel razonamiento. Bien. Dejemos esto, tenemos de todas las capitales, ahí tienen Chuquisaca, tienen Tarija, en todas se repite, y aquí vamos a ir al centralizador de todo el país. Fíjense ustedes, también en la izquierda están las circunscripciones de las capitales y a la derecha las provinciales. Con los números, para abreviar, en Sucre la circunscripción 1-2, La Paz 6-7-8-9, El Alto, etcétera, etcétera, suman 29 en las capitales. La población de esas 29 circunscripciones son 5.432.000 personas. Al otro lado, encuentran ustedes 34 circunscripciones en las provincias de los 9 departamentos, que suman 5.868.000 habitantes. No se ve por ningún lado que en las capitales,
en las circunscripciones urbanas estén asentados 2/3 de la población, como sostienen, y en las rurales, entre comillas, 1/3. No existe eso. La distribución de la población en el país está estructurada de otra manera, que vamos a analizar enseguida. Bien, aquí vamos a hacer ya el dato final de la participación de la población en el padrón. Fíjense en las capitales, en esas 29 circunscripciones, el 72% de la población está en el padrón, mientras que en las provincias solo el 51%. Aquí tenemos un problema detectado que todos los bolivianos, comenzando por el Tribunal Electoral, debemos enfrentar. Algo está pasando en el país, sobre todo en las provincias. Conclusión. La información oficial del INE desmiente el razonamiento de quienes afirman que el 33% de la población rural elige el 60% de las diputaciones. ¿Cuál es el origen del error? Entre comillas. Confunden los conceptos de urbano con capital y, por otro lado, rural con provincial. Lo que sostiene el INE es lo siguiente. Dice, efectivamente, población urbana 67, población rural 33. Pero ¿cómo define lo urbano? Ese es el tema de fondo. El INE define lo urbano toda aquella concentración poblacional de más de 2,000 habitantes. Claro, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, lo que he hecho es el siguiente ejercicio. Fíjense, ¿qué pasa si aplicamos sensu stricto la definición de urbano del INE? Más de 2,000 habitantes, no he hecho el análisis completo, solo un ejercicio. ¿Qué he hecho? He hecho esto, fíjense. He escogido en cada departamento solo 3 municipios, aparte de la capital, donde manifiestamente existen muchísimo más de 2,000 habitantes. O sea, estas son concentraciones urbanas ubicadas en las provincias. Y ahí tienen otra vez en La Paz, Viacha, Caranavi, Achacachi, en Santa Cruz, Montero, Guarnes, La Guardia, etcétera, etcétera. 24, dejando Pando a un lado. Y en la columna final identificamos sus circunscripciones. Para citar algo, Viacha es de la circunscripción 19, Caranavi la 16, Achacachi la 15 y así sucesivamente. Por lo tanto, según la definición del INE, estas son circunscripciones urbanas, no son rurales. Son urbanas, pero ubicadas en las provincias. Aquí han confundido rural con provincia y urbano con capital. El total de solo de estos 24 municipios son 20 circunscripciones. Si yo sumo en el cuadrito a la derecha, si yo sumo a las 29 capitalinas, estas 20 urbanas provinciales me dan 49. Quedando en las provincias rurales, entre comillas, que es probable que sean un poco menos incluidas, quedarían solo 14. Por lo tanto, la población urbana en el país, en el concepto del INE, controla o elige el 78% de las circunscripciones, mientras que la población provincial el 22%. La realidad parece estar en otro lado. ¿Perdón? Charlie, disculpa que te interrumpa, pero como has planteado que vas a tocar 3 temas, te quiero comentar que ya te quedan 10 minutos. Sí, estoy controlando y los otros son más cortos. Vamos. Ok. Perdón. ¿Dónde está ahora mi micrófono? Se ha perdido. He perdido mi micrófono. ¿Me escuchan? Sí, estás con micrófono. Okay. He perdido mi micrófono en mi pantalla. Bueno, vamos. Entremos al segundo tema.
distribución territorial de escaños entre departamentos. Comencemos con esto. ¿Cómo se encuentra la distribución hoy? La distribución de los escaños hoy. Este tema ha sido replanteado en los últimos días. Aquí tienen ustedes, esta es la distribución que sale de la ley 421 que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. La Paz, aquí, ¿qué tienen? La población de 2014, porque esta distribución se hizo en 2013 para la elección de 2014. Y como dice la Constitución, esta distribución puede ser revisada en base al próximo censo. Bien, en 2014 tienen ustedes esa población de cada departamento, tienen un porcentaje 1, veamos los tres amarillos. La Paz tiene con 2.800.000 el 26.1% de la población total del país, Santa Cruz el 27% y Cochabamba el 17%. Al extremo derecho tienen el porcentaje 2, antes el número de curules del departamento. La Paz tiene 29, Santa Cruz 28, Cochabamba 19 y así sucesivamente. Bien, 29 diputados de La Paz sobre el total de 130 representa el 22.3%, sabiendo que su aporte a la población era del 26%. Santa Cruz aporte 27, representación 21.5, Cochabamba 17 y 14.6, y con rojo la subrepresentación de estos tres departamentos, ¿no? La subrepresentación de La Paz tiene el orden del 3.8, el de Santa Cruz el 5.8 y de Cochabamba el 2.7. Hay una subrepresentación global de 12.3 en estos tres departamentos, mientras que los otros 6 departamentos tendrían sobrerepresentación. En este momento, esta es la composición territorial de la Cámara de Diputados. Pero es 2014. Veamos con la población de 2020, la elección de este año. La distribución se mantiene y lo que estamos presenciando es una ampliación de la subrepresentación de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, pero fíjense, es sobre todo de Santa Cruz. Volvamos atrás. Santa Cruz tenía una subrepresentación de 5.8, La Paz de 3.8 y 2020 con la población actual, la subrepresentación de La Paz sube apenas un decimal, mientras que Santa Cruz avanza a 7.4%. ¿Cómo se puede modificar esto? Quienes están planteando que esto está mal y que hay que revisar, olvidan dos cosas. Primero, a partir de la reforma constitucional de 2004, de 94, cuando se cambió en profundidad la Constitución del 67 y se introdujeron los uninominales, se introdujo también 2 criterios de equidad para esta distribución. El texto de la Constitución dice que a los departamentos de menor población y menor desarrollo relativo se les debe dar una representación mínima. Y la segunda disposición es que esta distribución, una distribución así definida, solo puede cambiarse con un nuevo censo. Bien. Quienes plantean entonces el tema pierden de vista estas 2 disposiciones. Hay que esperar un nuevo censo, pero además pierden de vista esto que yo llamo la geopolítica regional agazapada en el seno de la ALP, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta tensión permanente entre el eje geográfico central y los otros 6 departamentos, ¿no? Y aquí tienen ustedes, fíjense, el equilibrio, la geopolítica regional.
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en 2010 tenían el 56.2% de la Cámara, ya la mayoría. En 2014, con los cambios, pasaron a controlar, así está hoy la Cámara, el 58.5%. Y si se aplicara la reforma y la Cámara de Diputados se distribuyera solo por población, controlarían 71, 72% de la Cámara de Diputados, lo que dejaría sin opción a los otros 6 departamentos, o el juego de fuerzas siempre estaría entre un departamento, uno de los 3 grandes, que tenga la capacidad para articular a 1 o 2 y marcarían el ritmo del funcionamiento de la Cámara y desde la Cámara del país. Sin lugar a dudas, esto hay que tenerlo presente, este tema con estas aristas generará conflictos muy serios después del próximo censo. Así como sucedió en 2014, 2013, cuando sale la ley 421, que tiene ciertas ventajas, ciertas virtudes que no es del caso analizar en este momento. Lo he hecho en un trabajo el año 2014, pero también tiene ciertos problemas. Este es el estado de situación de la distribución territorial, muy delicado, y mi recomendación sería que no se les ocurra siquiera revisar esto, pero viene la alarma. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional tira abajo la ley 421? Se desarma todo esto y volvemos a la distribución de 2014, de 2013. En las puertas de las elecciones, y cuando digo puertas, no estoy pensando en el 3 de agosto, puede ser a fin de año, pero faltando meses. Este es un elemento adicional a la crisis política, a la incertidumbre que nos genera la crisis política. Finalmente, esto acabo de explicarles, la tercera parte. Reformas y acciones posibles sin acudir a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo que les he mostrado, una primera sugerencia sería, porque esta es atribución del Tribunal Supremo Electoral, revisar la delimitación de las circunscripciones 34 de Potosí, que incluye a los municipios de Urmiri, Tinguipaya y Yocalla. Hay que constatar que esto es imprescindible porque mezclar a la capital con 3 municipios rurales, ¿no?, o provinciales, para ser exactos, debe tener un fundamento sólido. Lo mismo sucede en Tarija, en la 40, aparte de la ciudad, de la capital, han sumado San Lorenzo y El Puente, aunque geográficamente en Tarija uno no sabe cuándo está en San Lorenzo y cuándo, para los que visitamos, ¿no?, cuándo está en San Lorenzo y cuándo está en la capital. Y en la 47 de Santa Cruz, que aparte de la ciudad le han sumado Cotoca. Bien, creo que esto debería revisarse porque no por casualidad, por ejemplo, la circunscripción 34 ha sido adjudicada por el MAS, porque Tinguipaya tiene como 30,000 habitantes. Entonces, claro, meter 30,000 habitantes, bueno, habrá que ver el padrón, pero añadir el padrón que sale de estos 30,000 a parte de la ciudad de Potosí es muy importante, ¿no? 2, este es un tema delicado. El Tribunal Electoral debe replantear la participación de las bolivianas en el exterior en función de la evolución de la pandemia en cada país extranjero. ¿Qué va a pasar en Chile? Un dato muy rápido porque se me ha acabado el tiempo. Entre Argentina, Brasil, Chile, España, el 70% del padrón en el exterior está en estos 4 países.
¿Y qué hay que hacer con estos? La pandemia en Chile, en la Argentina, en Brasil, en España. Bueno, algo tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. Tercera reforma. Esto es muy importante. El MAS estuvo utilizando esto de manera arbitraria. Este tribunal debe garantizar la designación de jueces, notarias y jurados electorales, excluyendo a los militantes de las organizaciones políticas que participen en las elecciones. Hoy tenemos el padrón de las organizaciones políticas. 4. Es necesario, creo, por la salud del proceso y por lo complicado como se está planteando, dejar de lado los plazos acortados por la ley 1266, o algunos de ellos al menos. Aquí les cito un ejemplo. Esta ley, que es la que anuló las elecciones de octubre del año pasado, determina que para el cómputo nacional de votos debe hacerse solo en 7 días. 7 días. Eso significa que domingo sub 1 la elección, en el domingo sub 2 ya tiene que estar el cómputo nacional. Y si hay repetición de votación en algunas mesas 14 días. O sea, ¿qué estamos viendo? Elección domingo 1, repetición de voto en el domingo 2 ya. O sea, en la semana ya han determinado que hay problemas, han decidido anular, han convocado, han sorteado nuevos jurados, etc. Esto es muy peligroso. Este plazo es muy peligroso. Y 5, también en esta ley han definido un periodo de transmisión del mando que es apresurado, delicado. Una de las cosas más delicadas es la transmisión del mando del gobierno que cumplió su periodo al que resultó elegido. La ley establece que esta transmisión, o que deben ser posesionados en el cargo 15 días calendario después de la entrega de credenciales. O sea, el nuevo gobierno ha tenido tiempo de armar sus equipos, de hacer las reuniones de información, porque además estamos viendo que el plazo para el cómputo nacional es corto, etcétera, etcétera. Todo esto parece muy peligroso, que puede terminar entorpeciendo el desemboque del proceso electoral de suyo complicado. Y 2 más. Es imprescindible, creo, modificar las reglas para la elección de representantes ante los organismos supranacionales. Esto está en una ley, es verdad, pero creo que con un proceso de acuerdo, de concertación, se puede llegar a un acuerdo. Valga la redundancia, perdón. ¿Cuál es el problema en pocas palabras? Estos son los representantes bolivianos al Parlamento latinoamericano, al Parlamento andino, al Parlamento mundial, etc. Son como 9. Representan al país, pero estos representantes se eligen en circunscripción departamental, 1 por departamento. Luego se reúnen en la vicepresidencia y entre ellos se reparten los destinos. Está claro que la fuerza que ha ganado la elección y que tiene mayoría en este grupo se va a quedar con los organismos más importantes. Este es un ejemplo, además, de cómo en el país, exceptuando al judicial, y ni siquiera a todos, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, solamente el presidente y el vicepresidente son elegidos en circunscripción nacional. No hay representación nacional en el país, salvo presidente y vicepresidente. Diputados, senadores, estos representantes, ni qué se diga de los subnacionales, todos son elegidos en circunscripción departamental. Y termino con esto que es muy delicado.
necesitamos resolver el conflicto jurídico subsistente entre el artículo 190 de la Ley del Régimen Electoral y el artículo 2, parágrafo 1 de la Ley 1266. Para resumir, aquí les he traído los textos. Artículo 190, escúchenme bien, de la Ley del Régimen Electoral. ¿Qué dice? Los procesos electorales, referencia y revocatorios de mandato, no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. Y eso es lo que hemos hecho en Bolivia con las elecciones de octubre. ¿Qué dice la ley 1266, artículo 2, parágrafo 1? Se deja sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre, etc. La ALP no tiene atribuciones para dejar sin efecto estas elecciones. Habrá que ver incluso si el órgano electoral, y si alguien lo tiene, únicamente es el órgano electoral. No obstante, la anulación de las elecciones de octubre políticamente es un hecho consumado e irreversible. Eso está fuera de duda. Pero no dejemos cabos sueltos por el discurso aquel que en todo el mundo están difundiendo, gobierno de facto, golpista, etcétera, etcétera. Jurídicamente tenemos que cerrar esta válvula que es muy peligrosa. Debe superarse ese conflicto. ¿Qué falta? Únicamente que el Tribunal Supremo Electoral emita una resolución oficializando la anulación de los comicios de octubre. Porque, repito, la Asamblea Legislativa no puede anular elecciones. Si dejamos que esto suceda en el futuro, cualquier parlamento que se sienta desfavorecido puede anular con una ley elecciones. Bien, termino con esto, Fernando, llamando la atención además al hecho de que con toda esta problemática hay que hacer un llamado de atención. El órgano electoral no está asumiendo con la debida prestancia, con la debida fuerza, el rol que la Constitución le da. Es el único órgano de poder con capacidad para convocar, organizar, postergar y, como acabamos de ver, incluso anular. No existe otro poder del Estado. ¿Y qué hemos visto? El Tribunal Supremo Electoral mandándole el proyecto de ley a la Asamblea para que la Asamblea postergue, etc. Creo que ha llegado el momento de que las fuerzas políticas se reúnan con el Tribunal Electoral, con el órgano electoral, recompongan todo esto y avancemos hacia la solución de estos temas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Charlie. Creo que ha sido una intervención muy interesante, seguramente también polémica. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Samuel. Por favor, adelante, Samuel. Gracias, Fernando. Buenas noches a ti, a Charlie y a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales y también por diversas radios. A ver, yo para comenzar quisiera decir de que hay la sensación en el país, y voy a utilizar una figura suave, como que había una disputa entre dos orquestas. Sale una orquesta, entra otra y dicen, perfecto, hay nueva orquesta, pero solamente van a poder tocar las partituras y la música que les han dejado los anteriores músicos. Entonces, yo creo que hay una serie de problemas con la ley electoral. Ahora estamos viendo el tema de las circunscripciones. Yo creo que también hay algún problema ahí en senadores. Y otros que seguramente se podrán tocar en otro coloquio. Pero, por ejemplo, hay una serie de disposiciones completamente absurdas para hacer encuestas. Por ejemplo, para hacer una encuesta ha quedado una reglamentación, unas disposiciones, que antes de hacer una encuesta hay que someter al Tribunal Supremo Electoral para que vea si has hecho bien tus preguntas.
que ese ya es pues un absurdo mayor, ¿no? Pero además que no se pueden difundir encuestas si no hay autorización, una serie de restricciones al derecho a la información, a la libertad de expresión, que se siguen manteniendo. Entonces, de eso se trata. Yo creo que además no estoy de acuerdo con Charlie, con la idea de que era un problema solamente de representación ciudades versus campo. Porque aquí hay un tema, yo he estado leyendo un poco, hay una técnica muy vieja, que tiene más de 200 años. Y es interesante la historia porque había un gobernador en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, que cambió la circunscripción para la elección de gobernador, y a raíz de que hizo unos cambios tan absurdos, algún caricaturista hizo un dibujo de una salamandra de cómo quedaba la circunscripción para elegir el gobernador. El gobernador se llamaba Jerry, y unen la palabra Jerry y la palabra salamandra en inglés, y nace este término del gerrymandering, que es una técnica destinada a quebrar la imparcialidad de un sistema electoral. Entonces, para comenzar, creo que claramente cuando se ha definido la nueva Constitución, cuando se ha definido las circunscripciones, se ha estado ejerciendo esta técnica de manipulación electoral conocida como gerrymandering. Y no es solamente un problema de ciudades versus campo, es algo un poco más sofisticado. Es interesante, pero, por ejemplo, se puede ver de que Mussolini, el año 1924, hizo una manipulación en la elección en Italia para beneficiar a los fascistas. O Pinochet hizo también algo bien pensado, y comento porque creo que no es solamente cuántos electores hay en la ciudad y cuántos en el campo. Por ejemplo, al ver los resultados del famoso referéndum del sí y el no en Chile, vieron que no había una diferencia abismal entre los votos de los militares y los votos de la oposición. Y establecieron un precepto que decía que para llevarse dos representantes en una circunscripción, había que doblar el número de votos. Y si es que un candidato no doblaba al segundo el número de votos, entonces el segundo tenía derecho a esa representación, pese a que pueda haber una diferencia muy grande de votos a favor de un candidato, ¿no? Entonces, como verán, son cosas bien pensadas, bien hechas. Y lo mismo en nuestro país. Es interesante, por ejemplo, yo tomo el ejemplo de la circunscripción 15. La circunscripción 15 actualmente tiene una mezcla de población claramente para beneficiar al movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque había una circunscripción donde estaba Apolo, donde estaba Ixiamas, donde estaba San Buenaventura, una serie de poblaciones que normalmente ganaba la oposición por la influencia veniana. Entonces, ¿qué hicieron para cambiar esa circunscripción? Si uno se fija ahora, ¿qué poblaciones componen la circunscripción 15? Va a encontrar que está Achacachi, Ancoraimes, Chuacocani, Guarina, Ajiata, Apolo, Pelechuco, Ixiamas, San Buenaventura, Charazani y Curva. O sea, le han aumentado a esa circunscripción poblaciones donde tenía una fuerte votación el MAS,
de manera tal que se pueda anular la votación que se podía tener en esas poblaciones del Valle de Apolo o de la parte ya amazónica de Xiamas y demás. Entonces, como verán, no es solamente la ciudad y el campo, sino aquí hay una ingeniería electoral bien hecha para beneficio de un partido político. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que analizarlo porque este término de gerrymandering es pues ya un término conocido en la ciencia política que se refiere a una manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio para beneficiar a un partido político. Entonces, estamos ante un caso más profundo que solamente ver cómo está el equilibrio entre ciudades y campo. Y aquí yo quiero plantear que hay varios problemas. Primero, el tema de los senadores. Recordemos que tradicionalmente en nuestro país se elegían 3 senadores por departamento. Todos los departamentos eran iguales con 3 representantes. 2 por mayoría y 1 por minoría. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que podían tener en algunos departamentos del occidente hasta los 4 senadores y evitar que en departamentos del oriente pueda no haber presencia del MAS. Por eso vinieron con esa propuesta que no se trató en la Asamblea Constituyente. Yo he estado en la Asamblea Constituyente. Y ahora se dice, no, ya los diputados o los senadores van a tener una representación proporcional. Se deja de lado la idea de que eran una representación regional igualitaria y se elige 4 para ponerle peso en algunos lados. Ese es un primer problema. Un segundo problema es el de las circunscripciones, que reitero, no es un tema tan simple de porcentajes de población entre campo y ciudad. Hay muchas circunscripciones que se las han armado de manera tal que beneficien a el movimiento al socialismo. Ese es un segundo problema que habría que revisar cómo están esas circunscripciones y cómo eran antes, por qué se cambia, por qué se mezcla la población de Achacachi con Apolo. Yo no le veo ninguna lógica, ¿no? Y creo que es bueno señalar también que en la Constitución Política del Estado se ha introducido un concepto nuevo. Se dice los senadores y diputados representarán a la población de acuerdo a la proporcionalidad y a el grado de desarrollo humano o de pobreza. Entonces, bajo el argumento que los pobres tendrían que tener mayor representación, es que se ha hecho estos cambios. Otro punto importante que no tengo dudas que es muy sensible desde el punto de vista regional son los 7 diputados indígenas, ¿no? O sea, hay una representación especial de 7 diputados indígenas que obviamente también era para beneficio del movimiento al socialismo. Y el cuarto problema que mencionaba Charlie es de estos diputados de representación departamental que van a los distintos organismos y que obviamente han sido pensados también para que beneficien a el anterior oficialismo. Entonces, tenemos cuatro problemas muy claros donde se ha diseñado circunscripciones, se ha diseñado un sistema electoral para beneficio de un partido. Y la gran pregunta es, ¿vamos a hacer como esos músicos que vamos a entrar al teatro y vamos a tocar las partituras y la música que nos han dejado? ¿O, como corresponde en democracia, vamos a
aplicar conceptos que haya una representación sin manipulación. Es interesante, pero los masistas están preocupados con este tema. Ayer se ha publicado una entrevista a Evo Morales en el periódico El Mercurio de Chile. Y Evo Morales acusa que el actual gobierno quiere cambiar la ley electoral. O sea, tiene muy claro de que con la ley electoral que nos han dejado un presente griego y están cuidando de que eso se toque. Yo creo que por la pandemia nos da algo más de tiempo hasta que se lleven adelante las elecciones y claramente estos temas se deberían revisar. ¿Cuál es el razonamiento jurídico constitucional? No puede ser, eso me han dicho los expertos constitucionales, que hay una violación a un principio fundamental. Si el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad, es independiente en materia electoral, ¿por qué otro poder, como es el órgano legislativo, le va a definir cómo se eligen a los diputados, los senadores? ¿Y por qué otro poder, como es otro órgano, como es el órgano legislativo, incluso le va a definir las fechas para hacer las elecciones? Entonces, claramente se puede recurrir al Tribunal Constitucional y el argumento legal está dado de que es el Tribunal Electoral el que tiene toda la potestad para definir el tema de circunscripciones, para definir estos aspectos, para que la ley no vaya en contra de la democracia, ¿no? Es una paradoja, pero la ley estaría yendo en contra de la democracia y es el Tribunal Supremo Electoral, haciendo el supuesto que va a tener la voluntad de hacer esos cambios, puede hacerlos. Y claramente mencionar que la distribución departamental es un tema que no se tiene que tocar ahora, porque necesitamos un censo nuevo. Entonces, tengo entendido que el año 2022 nos toca hacer un nuevo censo de población y vivienda, 21 o 22, y por tanto, una vez que se tengan los resultados de ese censo, se va a tener que revisar la representación de cada uno de los departamentos, porque obviamente hay algunos departamentos que se resisten a ese cambio, pero los departamentos donde se está concentrando la población reclaman que tengan mayor representación porque tienen mayor población. Pero reitero, ese es el argumento de los masistas. Los masistas dicen, si quieren revisar, hay que cambiar la distribución regional. No, no queremos cambiar la distribución regional ahora. Para eso se tendrá que hacer un censo y una vez que se tengan los resultados del censo, seguramente para la elección que se lleve adelante el año 2025, recién se tendrán que hacer esos ajustes, esos cambios. Pero sí, el Tribunal Supremo Electoral debería revisar todos estos temas y yo aclaro que me reuní los primeros días de diciembre, la primera quincena de diciembre con Salvador Romero como Unidad Nacional y yo le hice notar en esa oportunidad, se lo dije claramente, las circunscripciones están mal, Salvador. Hay una serie de problemas que se tienen que revisar, que se tienen que corregir. En ese momento su argumento fue el tiempo, pero ahora el tiempo creo que está a favor de perfeccionar nuestra democracia, de ajustar estas trampas que nos ha dejado el anterior gobierno para que nuestra democracia sea más plena y no estemos jugando con las reglas que nos han dejado y que creo que es importante tener en cuenta. Una cosa serán los representantes, los poderes en una democracia, pero el entramado legal e institucional
Eso es lo que tenemos que cambiar, porque si no vamos a estar en un gobierno con las reglas y los elementos masistas que tal vez no sea masista. No, creo que la mayoría de la población en este momento no solamente quiere un gobierno que no sea masista, sino quiere que se cambie ese entramado legal e institucional en nuestro país. Entonces, para mí esa es la dimensión de las reformas necesarias. No solamente es un problema de representación entre campo y ciudad, sino de que tenemos que comenzar algún momento a cambiar todo ese entramado institucional y legal que nos han dejado. Está claro que no lo vamos a resolver en poco tiempo. Algún momento comentaba con el sociólogo investigador Luis Verde Soto, y que me comentaba que en el Ecuador nos llevan cierta ventaja de tiempo con el nuevo gobierno, que para desmantelar todo ese entramado legal e institucional en el Ecuador, después del gobierno de Correa, han visto que necesitan por lo menos 2 periodos constitucionales. Lo que nos han dejado en 14 años no lo vamos a poder desarmar de la noche a la mañana, pero los que creemos en la democracia, los que no queremos manipular el sistema legal para beneficiarnos y para eternizarnos en el poder, los que creemos en la alternancia en el poder, tenemos que estar conscientes de que nos han dejado una serie de camisas de fuerza que tenemos que corregirlas y que tenemos que cambiarlas. Esos serían mis comentarios, Fernando. Muchísimas gracias, Samuel. Has hecho una exposición relativamente contradictoria, en algunos puntos al menos con la de Charlie, así que tenemos un gran material para el cierre. Desgraciadamente hemos tomado más tiempo del que podíamos porque estamos en vivo en varias emisoras de radio de La Paz y de Cochabamba y queremos cerrar hacia las 7:30, de modo que quienes nos sigan por esa vía también tengan un panorama completo. Es que les pido disculpas a los amigos de Zoom que no les he podido dar en esta ocasión la palabra como suelo hacer en estos coloquios. Pero voy a leerles a los dos expositores las preguntas que han escrito en nuestro chat común. René Enrique Jiménez Ortega señala: ¿qué sistema de asignación de escaños considera Charlie Bert prudente aplicar a nuestro sistema de representación electoral? ¿Hay otros aparte del método de Hunt y Saint-Lage? No sé si he pronunciado bien, disculpen. Alejandra Obando dice: en la ley de régimen electoral se establece el principio de preclusión. Si las candidaturas ya han sido inscritas y habilitadas, ¿es posible que realicemos la redistribución de escaños? El señor Jorge Rolando Joskovic dice: creo que la competencia tiene que ser devuelta al Tribunal Supremo Electoral. La ley 421 se tiene que abrogar, pues es inconstitucional, ya que la Constitución dice que es atribución del Tribunal Supremo Electoral la designación de escaños. Sobre cómo se deberían dar los escaños, no podemos tomar en cuenta al INE si tomamos como base solo la proyección. Y además sabiendo que el 60% es de edad entre los 18 y 35 años en el padrón electoral. Poco lo que decía Samuel acerca de la necesidad de un censo, dice nuestro amigo Joskovic. Ricardo Rada Ceballos señala: el problema en Santa Cruz es que algunas de estas circunscripciones rurales comparten territorio con partes de la ciudad y centros urbanos importantes como Montero. Vicente Sánchez señala igualmente que la ley 421 es inconstitucional. ¿Y cuál sería el procedimiento para abrogar esa ley que es discriminatoria en su opinión? Richard Montaño señala: ¿cuál cree que usted que sería la mejor opción para equilibrar la diferencia entre circunscripciones rurales y urbanas?
sería bueno abrogar la ley donde existe esta diferencia en relación con los escaños. Rolando Hoskovich hace una intervención más, dice que la circunscripción 61 no es solo del municipio de Guayamerín, sino otros municipios. Bueno, hay algunas críticas a mí por no haberle dado más tiempo a Charlie Bird. Y ahora sigue adelante Alex Reinaldo Luizaga, que dice, el que está vigente en nuestro país, el que está vigente en nuestro país es el sistema más equitativo en razón a población y distribución de escaños. Hernán Vega se pregunta si el problema no es campo-ciudad, sino población, el problema es la población entre los departamentos, que es muy disímil. Finalmente, dice Cecilia Solís, ¿cuánto representa el padrón del exterior porcentualmente? Carlos Ágreda dice, esta exposición nos debería llegar después de las elecciones a la discusión de una constituyente y la aplicación de la reorganización territorial del país, es decir, eventualmente sustituir para fines de organización administrativa los departamentos por las regiones, tal como se hizo en Chile, sustituir departamentos por regiones, permitiendo un reequilibrio de las regiones bajo criterios de población, participación en el PIB y otros a definir. ¿Puede la ley de convocatoria, dice Cecilia Solís, anular los derechos y obligaciones constitucionales de que los jóvenes mayores de 18 años al momento de la fecha electoral deban resignar su derecho a elegir o ser electos, o se debe hacer una nueva convocatoria electoral que abra el padrón electoral? Se refiere a las próximas elecciones. Dice John Gutiérrez que otra constituyente no sería nada serio, que se pueden realizar modificaciones parciales a la Constitución. Antes del MAS no hacían gerrymandering, pregunta para Samuel. Si nos regimos en un sistema desconcentrado de poderes, ¿por qué el órgano electoral solicita aprobación para sus resoluciones al legislativo? Ellos tienen potestad y facultad suficiente para aprobar criterios electorales, dice Sergio Andrés Palomino. Bueno, hay muchísimas preguntas, voy a tener que cerrar, lo siento amigos. La última, por favor, de Zulema Gutiérrez Espinosa. Dice que las modificaciones que se realizaron de acuerdo al contexto en que se encontraba el país, el 2014, y que ese contexto no ha cambiado y que por ende se debería respetar las leyes existentes en ese momento. Última pregunta de Cecilia Solís, y ella ya preguntaba, es que son varias participaciones. Bien, no voy a poder seguir, lo siento mucho. Les voy a ceder la palabra, por favor, Carlos Bird, para tanto comentar los criterios de Samuel como las preguntas que se hayan podido captar. Adelante, por favor. Bien, como son varias preguntas, voy a ser extremadamente puntual, asumiendo que nos queda poco tiempo por lo que acabas de decir, Fernando. Pero quiero comenzar en respuesta a Samuel manifestando lo siguiente. Estoy de acuerdo con él en gran parte de su exposición. Estoy consciente que en el diseño de las circunscripciones como están ahora, han intervenido factores políticos. ¿Cuándo no? También lo sucedió en 97, como alguien preguntó, ¿no? Y dijo, ¿y antes no han intervenido esos factores? Por supuesto que sí. Hay problemas en las circunscripciones. Pero entonces, ¿por qué me he ceñido a la contrastación entre el voto urbano y el voto rural? No lo he planteado yo. Lo han planteado un grupo de analistas, entre comillas, como hice notar, en las redes y en columnas periodísticas. Y esto ha terminado en acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 421. Para mí no existe, como he demostrado con las cifras, no existe ese problema.
Los problemas son de otra naturaleza. Bien, solo quería aclarar eso. Voy a las preguntas. Aparte del sistema DONT, ¿existen otros sistemas? Sí, yo conozco como unos 8 sistemas. Hay sistemas de doble cociente, hay estos que son de un solo procedimiento. Está el Saint-Lage que también mencionaron. Hay como unos 6 o 5 procedimientos con diferentes divisores. El DONT se basa en divisores naturales, 1, 2, 3. El Saint-Lage en impares, 1, 3, 5, 7. Cada uno tiene diferentes efectos. Se puede aplicar cualquiera de ellos analizando la realidad y dependiendo de la correlación de fuerzas políticas en el Parlamento cuando se discuten estas cosas. Lo que hay que hacer notar es lo siguiente. El sistema DONT es concentrador de escaños en las organizaciones grandes. El Saint-Lage es un poco más flexible. Reconoce participación a algunas minorías de manera más franca que el DONT y hay otros que son un poco más flexibles. Entonces, su adopción depende de la correlación política de fuerzas y de los proyectos políticos, o más bien de los actores cuyos proyectos políticos se orientan en determinada dirección, ¿no? Concentrar, ampliar, etc. Cuando aplicaron el DONT en Bolivia, pensaban, el MNR, ADN, el MIR, pensaban construir un sistema de partidos de 3 grandes con algunos pequeños, pero concentrando en los grandes y optaron por el DONT. La historia ha desarrollado de manera diferente, entonces habrá que pensar en otras modalidades, pero para ello se requiere de un escenario político más gestionable, ¿no? Hoy estamos muy confrontados en un escenario complejo, es casi imposible discutir estos temas. Bien, el principio de preclusión. A ver, en la ley esta que de pronto aprueba el legislativo y señala como fecha para agosto, como fecha tope, mencionan el principio de preclusión para dejar las cosas como están. O sea, nada de lo que se ha hecho hay que tocar. Eso no es el principio de preclusión. El principio de preclusión se refiere a resultados. Los resultados conseguidos no se revisan. Estos son procedimientos, no es ningún resultado. Pero le han metido el principio de preclusión intentando acelerar todo, que no se toque, que no haya cambio, que no se abra el calendario otra vez, que no hayan inscripciones. De nuevo, como mencionaba alguien, no he anotado los nombres, si no se reabre el padrón, vamos a violar los derechos de decenas de miles de jóvenes que han cumplido y van a cumplir 18 años hasta el día de la elección, que no sé si va a ser en agosto. Tengo dudas enormes de que sea así. Puede ser septiembre, octubre, noviembre, pero debe ser este año, porque la ley de postergación ha fijado diciembre como tope. No puede irse al próximo año. Entonces, decenas de miles serían violados sus derechos. A ver, el tema central es la ley 421. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Efectivamente, ya en 2013, cuando analicé esta ley, hice notar ya que una parte de esta ley era inconstitucional por lo mismo que está sucediendo hoy con la postergación, con la anulación de la de octubre y la postergación de la actual con ley, cuando era el tribunal el que debía haber tomado esas decisiones. Ya hice notar esto. Pero políticamente
Miren, si el tribunal tumba la ley 421, la actual distribución de escaños del Parlamento se anula. ¿Con qué distribución vamos a hacer las elecciones? ¿Con la anterior? ¿Con la de 2005? ¿Con la que hizo Rodríguez Belcé e hizo con un decreto, ¿se acuerdan? La crisis del 2000, cuando salió Mesa, entró Rodríguez Belcé, vinieron las elecciones, no se podía aprobar nada y con un decreto estableció la distribución previo acuerdo de las organizaciones políticas y nadie dijo nada. ¿Vamos a volver a eso? ¿Saben cuántas circunscripciones existieron en la elección de 2005? 70. 70 circunscripciones uninominales y 60 pluris, porque el escenario estaba complejo. ¿Vamos a volver a eso? Hay que tener mucho cuidado con la anulación de la ley 421. Hay que estar preparados. Estamos al borde de que la crisis política se nos descontrole totalmente. Es un momento muy delicado y lamentablemente yo siento que hay mucha gente que está actuando con irresponsabilidad. A ver, alguien preguntó cuál es el peso del padrón del exterior en el total del voto. Si la memoria no me falla, está entre el 4 y el 4.5%. El peso no es muy grande, pero ojo, 2 puntos, 3 puntos deciden las cosas, como le sucedió al MAS en el 21F. No tuvo los votos de la Argentina y perdió el referéndum. Y quisieron voltear los resultados con los votos de la Argentina. O sea, no es mucho, es 4.5%, pero pueden ser decisivos, ¿no? Bueno, creo que con eso he tratado de responder lo más importante, agradeciéndoles otra vez por su invitación. Espero no haberles defraudado y la información que les he pasado es muy valiosa y que les sirva a todos porque tenemos que enfrentar lo que viene y salir de esta encrucijada tan difícil en la que nos encontramos. En absoluto defraudados, Charlie, muy agradecidos en cambio. Por favor, Samuel, cierra la sesión. Adelante. Gracias, Fernando. Me comentan de que hemos logrado unos minutos más para que se siga transmitiendo en la radio. Entonces, eso nos da un margencito. A ver, yo quiero plantear el tema de que creo que es interesante que hayamos iniciado este debate de manera ordenada, de manera sustentada con profesionales como Carlos Bert. Podremos estar de acuerdo o no con lo que él plantea, pero creo que este tema tiene que ser analizado, este tema tiene que discutirse y llegarse a algún momento a algunas conclusiones. Con todo el respeto que le tengo a Salvador Romero como profesional, yo diría de que no se quiere tener un algoritmo como tienen los robots para resolver o para aplicar algo preestablecido. Yo creo que claramente en nuestra democracia hay una serie de elementos nuevos que van surgiendo y no podemos obviarlos y solamente aplicar un ordenamiento legal que se hizo en condiciones muy distintas. No planteo que tampoco Salvador Romero viole la ley, pero creo que es importante que escuche a los diferentes sectores en el país y que se pueda llegar a un punto razonable. Tal vez no podamos cambiar todo lo que se debería cambiar ahora y tengamos que dejarlas para más adelante, pero lo que yo creo que sería inaceptable es que digamos, no cambiamos nada. Ya se han planteado problemas
en esta noche que merecen especial atención, problemas que van surgiendo como el tema de los jóvenes que han cumplido 18 años después de que los plazos se alarguen, y seguramente van a surgir otros casos más en el tiempo, porque estamos en medio de una pandemia, y que yo sepa, en nuestro país nunca antes se había hecho una elección en medio de una pandemia. Entonces, todo lo que se viene es novedoso, es nuevo, es distinto, y no podemos tener un Tribunal Supremo Electoral que aplique un algoritmo en base al ordenamiento legal que viene de atrás, que no considera muchos de los temas que están surgiendo. Entonces, Fernando, como hablábamos antes, tal vez va a ser interesante que la Fundación lleve adelante esa tu idea de invitarlo a Salvador Romero a un coloquio virtual como este en la próxima semana, para poder contrastar y para ver qué es posible, qué no es posible, pero este es un tema que no se lo puede soslayar. Hay muchos sectores que están reclamando y en muchos casos sin tener toda la información completa, ¿no? Yo he visto en las redes sociales que dicen 2/3 de la población tiene 1/3 de los diputados en las ciudades frente a 1/3 de la gente del campo que tiene 2/3 de representantes en el Parlamento. No es eso así. Reitero, es un tema más sofisticado, más complejo, pero hay gerrymandering, hay manipulación del sistema electoral para beneficio del anterior esquema de gobierno. En el pasado que se hacía eso, que yo conozca, no, porque habían circunstancias diferentes. Tal vez, como ha mencionado Charlie, cuando se discutió la aplicación del sistema DONT u otros, porque se cambió, puede ser que haya habido algunas consideraciones de esa naturaleza, pero creo que la política se ha ido sofisticando en nuestro país, y está claro de que hemos vivido, por lo menos yo he vivido gran parte de mi vida con la Constitución de 1967. Y no han habido grandes cambios, había un consenso de que se debería aplicar esa Constitución. Y después hemos ido avanzando con el tema de los diputados uninominales, y cuando se ha hecho la reforma de la Constitución, se ha cambiado todas las bases de nuestro ordenamiento electoral. Entonces, creo que es importante analizar, es importante escuchar también la opinión de los distintos sectores políticos de las distintas regiones del país, para poder tener una idea clara y para poder ver hasta dónde vamos a poder avanzar en estas reformas. Pero lo que está claro es que no podemos aceptar que esas son las reglas y que no se cambian más, porque esas reglas se han hecho con una intencionalidad y con el objetivo de que un partido, cuando pierde elecciones, pueda tener mayoría en alguna de las cámaras y hacerle la vida al siguiente gobierno. Está claro que ese es el objetivo que tiene el movimiento al socialismo. Si ganaran las elecciones, bien. Si no ganan, por lo menos tener el control de una de las cámaras para protegerse, para que no haya 2/3, para que no haya juicios de responsabilidades y para obstaculizar la labor del futuro gobierno. Entonces, creo que es importante que analicemos con mucho detalle estos aspectos, y yo veo que hay una corriente mayoritaria que quiere salir del entramado legal e institucional que nos han dejado en el socialismo del siglo XXI. Entonces, creo que, Fernando, ha sido muy útil inaugurar esta discusión que estaba subyacente, que había así algunos reclamos, tal vez no con la información requerida, pero
creo que es importante que la Fundación Pasos Canqui continúe con este tipo de análisis para poder definir claramente qué es posible y qué no es posible una vez que la pandemia nos ha dado algo más de tiempo para poder analizar estos temas, porque sí, cuando había un gobierno transitorio por 90 días y llamar a elecciones, era un escenario. Ahora tenemos un escenario diferente. Ya ha cumplido 6 meses de ese gobierno transitorio y parecería ser de que no vamos a salir de la pandemia varios meses más. Yo creo que sí, todos coinciden de que debe ser este año la elección, pero inclusive hoy han subido mucho los mercados en el mundo, las bolsas, porque se ha anunciado que hay una vacuna que funciona, pero que en el mejor de los casos estaría disponible en el mes de diciembre. Entonces, creo que hay que tener claridad sobre que tenemos un tiempo razonable para analizar estos temas, para verlos. Y con la entrevista que le han hecho a Evo Morales ayer en el Mercurio, vemos claramente que no quieren mover nada, que se han dado cuenta de que si se modifica se afecta a sus intereses y que van a dar batalla para que no se modifique nada el entramado legal que nos han dejado. Gracias a todos por su atención. Gracias, Charlie. Creo que has inaugurado esta etapa de discusión seria sobre el tema de la ley electoral, la famosa ley 421 y lo que pasará hacia adelante en el país. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Samuel. Creo que ha sido un coloquio muy interesante, muy exitoso a todos los que han participado. Es el más numeroso que hemos podido concitar, reunir hasta ahora y esperamos que eso siga, como he dicho, creciendo poco a poco. Quiero también saludar a todas las audiencias de las diferentes radios en Cochabamba y La Paz que nos han seguido, a la gente que en Facebook Live ha presenciado este debate, este planteamiento de ideas. Y quiero también agradecer a Alain Pacheco y a Ángela Arias, que son las personas que han hecho posible la organización de nuestro encuentro. Muchas gracias, amigos, y buenas noches. Hasta luego.